mañana, en este lunes 26 de junio del año 2023. Vamos ahora a nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con un dirigente de la Fuerza del Pueblo, un dirigente nacional, pero específicamente su presencia es en la provincia de Santiago, ¿verdad? Y específicamente en la circunscripción número 2, donde él fue 2 veces regidor por el municipio de Santiago, 3 veces diputado, elegido 3 veces diputado por esa circunscripción, y ahora es el aspirante o candidato, él me habrá de corregir esa parte, a senador por la Fuerza del Pueblo. A este invitado, yo puedo decir que nos conocemos desde hace muchos años. Si no más recuerdo, creo que fue desde la UAS, ahí donde él fue también un dirigente importante en la parte juvenil, dirigió la Federación de Estudiantes Dominicanos también de la UAS, aquí en Santiago, y sin temor a equivocarme, es de los políticos que yo conozco que uno puede decir que tiene un alto grado de decencia y sobre todo que no importando el partido político, siempre tiene eso de diferencia, ¿verdad? De no denostar, sino tratar a todo el mundo con mucho respeto, mucha decencia. Y esa ha sido su conducta en términos políticos, ¿verdad? Esa es la impresión que yo tengo. Y entonces es amigo nuestro desde hace muchos años. Y lo hemos invitado precisamente en su condición de dirigente de la Fuerza del Pueblo y ahora aspirante, ¿verdad?, a la senaduría por ese partido en esta provincia de Santiago. Para nosotros es de mucho placer darle los buenos días a Demóstenes William Martínez Hernández. O sea, tú dices así, tú dices así, Demóstenes Martínez, entonces ya la gente sabe. Buenos días, Demóstenes. Buenos días a este extraordinario equipo del Imperio de la Mañana. De verdad que me siento muy feliz de compartir con ustedes y a través de ustedes con tantas personas que les siguen. Gracias de verdad. Qué bueno, qué bueno. Demóstenes, vamos a empezar inmediatamente. Bueno, ya tú 2 veces regidor, 3 veces diputado. ¿Por qué quieres ser senador ahora? Bueno, creo que hay una experiencia, Nelson, acumulada de un trabajo legislativo que realizamos durante muchísimos años, ya ha señalado 3 periodos, uno de ellos de 6 años, es decir, que fueron 14 años como legislador, y un grupo de mi partido, la Fuerza del Pueblo, una cantidad importante de personas liderada por la dirección provincial del partido, el profesor Izquierdo, los presidentes de las 3 circunscripciones, los presidentes municipales, de distritos municipales, iniciaron un proceso de presentarnos la posibilidad de ser el candidato a senador por la provincia de Santiago de nuestro partido, viendo también ellos, según me habían manifestado, que había una especie de vacío, si se quiere, en esa posición en la provincia de Santiago. Entonces nos sugieren que en base a nuestra experiencia, lo que habíamos demostrado siendo presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por 6 años, teníamos el aval suficiente para poder presentar la propuesta que estamos empezando en estos momentos. Pero al mismo tiempo, nuestras preocupaciones particulares por la provincia de Santiago, el conocimiento que tenemos de nuestra provincia, y siempre creemos que podemos aportar y hacer algo positivo en favor de los santiagueros. En ese mismo sentido, Demóstenes, hay posibilidad del tema de las alianzas, ¿verdad? Hay posibilidad local en la provincia de que se produzca alguna alianza entre la Fuerza del Pueblo, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Reformista, Marino Collante, ¿verdad? Sí. Que ya se ha anunciado prácticamente como el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lucía Alba, ¿verdad? Sí. Del Partido Revolucionario Dominicano. Hay algunos aprestos, hay posibilidades de una alianza para que tú encabeces la candidatura a la senaduría de la oposición en la provincia de Santiago. Bueno, la Fuerza del Pueblo escogió una comisión de alianza que la preside el doctor Roberto Rosario,
esa comisión de alianza está en contactos con los partidos políticos para tener ese acercamiento, esa conversación. Ya ellos darán un informe a la dirección política a la cual pertenezco sobre los avances que hemos tenido. Es bueno señalar que este día 27 se vence el plazo para que los partidos políticos inscriban ante la Junta Central Electoral las reservas, no las alianzas. Entonces, son las reservas. Los partidos tienen que decir, bueno, nos reservamos en tal provincia, tal posición, la municipal, la senatorial, tantos diputados, etcétera. Ese es el plazo que tenemos. Ahora, para que los partidos políticos lleguen a acuerdos, entonces tenemos hasta el día aproximadamente el 15 de noviembre para el tema municipal. Para el tema legislativo, a mediados de febrero, legislativo y presidencial, a mediados de febrero que se vence el plazo para las alianzas. Por lo tanto, Nelson, estamos todavía en unos tiempos holgados para poder llegar a algún tipo de acuerdos con otras organizaciones políticas. Sí te puedo adelantar que nosotros no estamos dependiendo específicamente de algún tipo de acuerdo para determinar las candidaturas de la Fuerza del Pueblo. Tenemos varios aspirantes municipales en todos los municipios, no solamente de la provincia de Santiago, sino del país. Nuestros candidatos a senadores también en todas las provincias, a diputados, regidores, vocales, directores de distritos, de juntas municipales. En fin, tenemos ya más de 4.000 aspirantes para elegir a cerca de 2.000 que se requieren para las próximas elecciones. Sí, Demóstenes, para mí es un agrado poder verte porque aunque en un momento determinado en el PLD fue declarado enemigo número 1 del PLD y siempre mantuvo 3 gente que yo distingo, a ti, a Julio César Valentín y a Nelson Sánchez, que son 3 personas que hemos tenido una relación de mucho tiempo. Mira, mi pregunta va en el orden siguiente. Frente a estas situaciones que se dan al interior de la actividad política dominicana y tu experiencia congresional, ¿cuál es tu apreciación con relación a lo que está ocurriendo hoy con la Cámara de Cuentas? Bueno, la Cámara de Cuentas, y aprovecho para también extenderle a usted un fuerte abrazo y me ha agradado mucho verle personalmente en este espacio. La Cámara de Cuentas había sido una promesa de ser elegida de forma independiente, tomándose en consideración que las anteriores cámaras de cuentas, de acuerdo al relato que se estaba haciendo, no eran independientes. Entonces, se propició la elección de esta Cámara de Cuentas. Ahora observamos que la Cámara de Cuentas independiente está siendo objeto de un posible juicio político en la actualidad. Entonces, para elegir a quién en sustitución de esta Cámara de Cuentas independiente, a otra Cámara de Cuentas independiente o a una Cámara de Cuentas dependiente. Esos son nuestros cuestionamientos en los actuales momentos. Sin embargo, en el proceso legislativo que se está llevando a cabo, vemos como normal, y ese es el papel que tiene que jugar el Congreso Nacional. Son 3 roles fundamentales que tienen los legisladores. Hay un rol que es de fiscalización, y ese es el que se está jugando en los actuales momentos, que les corresponde al Congreso fiscalizar los demás poderes públicos. Si entienden que la Cámara de Cuentas no está haciendo bien su papel, entonces se está haciendo el trabajo desde el Congreso. Ahora, nuestras preguntas siguen siendo esas, para elegir a quiénes ahora, cuál es la confianza que tenemos con otros independientes o con alguien que sean dependientes. La comisión que estudia el caso de la Cámara de Cuentas ya ha rendido un informe favorable, digamos por la mínima, de 17 integrantes, 9 votaron a favor de que se lleve a juicio político. Ahora falta que lo apruebe la Cámara de Diputados, o sea, no basta con que se rindiera un informe favorable. En el papel legislativo que tiene la Cámara de Diputados, funciona como si fuera el fiscal. La Cámara de Diputados es la acusadora. ¿Acusa ante quién? Ante el juez, que es el Senado de la República. Entonces vamos a esperar que la Cámara de Diputados tome la decisión. Hay que recordar también que la Constitución de la República plantea que en estos casos se requieren las 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras para uno acusar y el otro sancionar definitivamente. La sanción es única, es la
destitución de la posesión, no puede tomar otro tipo de sanción el Senado de la República. O sanciona o no sanciona cuando le llegue el caso en sus manos. Con la experiencia que tú tienes, perdón, para seguir en ese mismo tema, con la experiencia que tú tienes, Demóstenes, y la explicación que ha dado, ¿verdad?, en términos constitucional, jurídica, pero con tu experiencia, ¿piensa que la Cámara de Diputados va a aprobar el juicio, el pleno, como tú muy bien lo has explicado, para mandarlo al Senado? Y de ahí también, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a lo que está pasando? Porque creo que leí que ustedes como Fuerza del Pueblo se oponen al juicio político. Sí, bueno, yo creo, Nelson, que uno de los argumentos fundamentales es el que hemos señalado. ¿Por qué estamos opuestos? Porque no nos han presentado para qué va a sustituirse la Cámara de Cuentas. Si es para elegir a personas independientes como la que se supone que se habían elegido, entonces ¿cuál es el futuro de la Cámara de Cuentas? Y es pensar en esos elementos son lo que nos han puesto un poco a razonar sobre la posible sustitución o no de esta Cámara de Cuentas. La otra parte es que si vemos cómo se aprobó en la comisión, que fue por la mayoría simple, por la mínima, es decir, fueron 9 votos de 17, un voto menos y no pasa, quiere decir que si en el Congreso también estamos así, por la mínima, entonces las posibilidades de aprobación no serían tan favorables en los actuales momentos, de aprobación de que sean acusados ante el Senado de la República. Obviamente, en los congresos se dan situaciones, yo que fui legislador durante un tiempo, porque es la 2/3 parte de los presentes en una sesión, no de la matrícula, que hay que diferenciar eso. Si de los presentes se logra hacer la 2/3 parte, porque alguien faltara a las sesiones, llegara tarde a las sesiones, entonces a veces puede producirse que se consigan esa 2/3 parte. Ahora mismo, quienes la aprobaron en la comisión no tienen la 2/3 parte en la Cámara de Diputados. Grato placer tenerte por el Imperio de la Mañana, Demóstenes. Gracias, John. Quiero, a raíz de que hay una frase que dice que no debemos ser fanáticos ni de Dios, porque el fanático está cegado y no está polarizado, no razona en algún sentido. Quiero preguntarte, en los gobiernos del PLD, en el gobierno de Leonel Fernández específicamente, se puso que el procurador debía rendir un informe al presidente. La llegada del presidente Abinader hace que haya un ministerio público que actúa de manera independiente y a raíz de eso vemos hasta personas del mismo partido, del PRM, con temas con la justicia. Quiero preguntarte, porque se ve desde la oposición mucha crítica al tema de la justicia. ¿Por qué, cómo tú ves los avances en el tema de la justicia sin fanatismo, y qué luces tú le ves al gobierno vamos a decir, sin tener que hablar en favor? Gracias, John. Bueno, te debo decir que en el actual periodo del presidente Luis Abinader no se ha tomado una sola decisión en el Congreso Nacional de modificación de ninguna normativa que explique una independencia del Ministerio Público. La independencia del Ministerio Público está segmentada sobre la estructura normativa y jurídica que dejó no solo el PLD, sino el presidente Leonel Fernández en la Constitución del año 2010 y en la Ley 133-11, que es la ley que regula el Ministerio Público. Esta ley y la Constitución de la República le da la garantía de funcionamiento independiente al Ministerio Público. La independencia no la da porque los nombra el presidente Luis Abinader, porque Jenny Berenice, para ponerle un ejemplo, fue fiscal de Santiago, fue fiscal del Distrito Nacional cuando Leonel Fernández era presidente y cuando se permitía que el presidente de la República fuera que lo designara, porque después de la ley de la Constitución del 2010 y la ley del 2011, ya no es al presidente de la República que puede nombrar los procuradores fiscales, sí el Procurador General de la República. Pero Leonel nombró a Jenny. Ahora, ¿Jenny es independiente porque la nombró Luis o ha sido independiente siempre? Camacho, para ponerle un ejemplo, fue fiscal de la provincia Espaillá, entonces nombrado por el presidente Leonel Fernández. Entonces Camacho ahora es independiente, pero antes no lo era. Ahora es independiente porque lo nombró Luis Abinader. La procuradora Miriam Germán
que fue juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Nombrada por quién? Nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura, que lo encabezaba fundamentalmente el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel como presidente. Tenían mayoría. Leonel es uno de los que vota para que ella sea jueza de la Suprema Corte de Justicia. Ahora, Miriam antes no era independiente, ahora como la nombra Luis es independiente. Es que la independencia no depende de quién hayan nombrado a las personas. La independencia depende de el respeto a las normativas que tenemos, que existen en la República Dominicana, que garantizan el funcionamiento de esta persona. Hay jueces, fiscales que se corrompen, como hay policías, como hay periodistas, como hay maestros, como hay en todas las áreas, como hay ingenieros. Vemos edificios cayéndose por acciones, digamos, contrarias a las normativas por parte de ingenieros. O sea, hay situaciones que se dan con gente en particular, pero eso no es responsabilidad ni del presidente ni de la estructura jurídica. Ahora sí tenemos los mecanismos para poder hacer esas sustituciones de lugar. Brevemente ahí mismo, yo me refería más a lo intocable que era la clase política, porque ni en un gobierno de Leonel ni de Danilo yo nunca vi ni un hermano de un presidente preso, ni un funcionario, ni un ministro preso. En este gobierno tú lo estás viendo que se están enjuiciando, que están en procesos judiciales, y yo me refiero a eso, no solamente al nombramiento per se. Sí, y eso es bueno que la justicia nuestra actúe. No solamente son acciones de los fiscales, sino también de los jueces, para que se pueda dar, digamos, todo el círculo jurídico. También son acciones de los jueces, pero tienen que iniciarla los fiscales. Eso está bien que se haga y nosotros lo saludamos siempre que se respete el debido proceso de ley. Hay que recordar también que no hay sometidos de parte de este gobierno. Yo creo que solamente con el tema de la Lotería Nacional, y ya ustedes saben cómo terminó ese caso, pero no hay sometidos del mismo gobierno, fuera de ese caso que le he mencionado. Bueno, estamos conversando con Demóstenes Martínez, ¿verdad? Él es candidato. Ya se puede decir, Demóstenes, que eres candidato ya de la Fuerza del Pueblo. Todavía hay un proceso de... Bueno, yo en este momento no hay otros que aspiren, ¿verdad? Exactamente, en este momento hay una unificación de todo el partido con nuestra propuesta y ya estamos presentándonos como la candidatura prácticamente formal. Solamente debemos institucionalizarla con los mecanismos que establece la propia ley de partidos políticos. Bien, en República Dominicana no hay gobierno. Está dirigida por un hombre orquesta. Eso lo dijo ayer en San Pedro de Macorís Leonel Fernández. ¿Alguna apreciación? Sí, por supuesto. Y hay que determinar, Nelson, por qué el presidente Leonel Fernández lo estaba diciendo. Porque es tomando las palabras del propio presidente Luis Abinader, que decía que había deficiencia en la planificación, en algunos aspectos. Y cuando uno toma, Nelson, al presidente Luis Abinader y su ejecutoria, entonces se da cuenta que ciertamente él tiene que salir a dar la cara. Primero, con el tema de la seguridad ciudadana. El presidente, una comisión para reformular la Policía Nacional, el Ministerio Público Independiente, y ahora resume él todo mismo y estará dando, creo que hoy mismo, algunas declaraciones sobre ese tema él, porque parece ser que los actores que él ha involucrado para el tema de la seguridad ciudadana no han dado resultado. Cuando uno toma, por ejemplo, la carretera del Ámbar, el día 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader se juramenta como presidente de la República. 5 días después viene a Santiago y da un Picasso para la construcción de la carretera del Ámbar. 3 años después, entonces dice que hay que hacer unos estudios para determinar el trazado de la carretera, etc. Entonces, cuando diste el Picasso, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue mediante una improvisación o la falta de planificación? Cuando uno ve programas como Parquéate Bien, que lo dice la ley de tránsito de la República Dominicana, esto hacen de con un plan piloto. No, la ley Parquéate Bien hay que parquearse bien en toda la República Dominicana. Hicieron un plan piloto en un par de calles. Cuando uno observa programas como el de inglés para que nuestros estudiantes salgan bachilleres, primero lo anuncia en enero del 2022 el Ministerio de Educación. En marzo del 2022 el presidente Luis Abinader entonces lo anuncia desde el Palacio Nacional, el programa de que nuestros bachilleres salgan
hablando inglés de las escuelas. Luego vemos que el programa se cae porque no le asignaron los recursos económicos y ahora vuelve y se anuncia de nuevo. Hay una falta de gerencia, de planificación. ¿Dónde están los autobuses escolares circulando que ya se anunciaron hace más de un año desde el Palacio Nacional? ¿Dónde está el programa Siembra, que era para sembrar más de 300.000 tareas en toda la República Dominicana? Entonces, designaron a Faña como director de ese programa, él le entrega el programa diciendo que no le asignaron un solo peso. ¿Dónde está el programa del campo al colmado que anunció el gobierno dominicano? No existe, no hay ni un plátano ni una libra de yuca que haya venido del campo a un colmado para obviar la fase de intermediación y que llegue más barato a los consumidores. ¿Dónde están una serie de programas que este gobierno ha anunciado y que se han quedado en el aire? ¿Dónde está el programa de parqueo que anunció el presidente Luis Abinader desde el Palacio Nacional? 20 parqueos, 16 en el Gran Santo Domingo y 4 en Santiago. ¿Cuántos se han iniciado en Santiago? ¿Dónde está la carretera, la circunvalación de Navarrete? Que se han dado ya varios picazos para iniciarla y ahora se dice que se está trabajando en el trazado, pero no le inicie si tú no tienes el trazado todavía. Entonces, esto evidencia, obviamente, lo que señala el presidente Leonel Fernández, que hay una serie de improvisación, de falta de planificación y un gobierno que no esté planificado en cuanto a sus resultados, entonces no va a dar buenos beneficios para los dominicanos. Demóstenes, hay una parte, siempre cuando una persona ha pasado por el Estado en diferentes posiciones, se argumenta secreto de Estado con relación a algunas cosas y se mantiene. Pero dentro del marco de lo que se puede decir de la bambalina, porque como ciudadano tengo todavía la preocupación, realmente cuando tú fuiste estaba ya apalabreado para ser presidente de la Cámara de Diputados. O sea, estuvo no apalabreado, dentro de un acuerdo, sí, un acuerdo escrito, no escrito, firmado. O sea, fue un acuerdo, sí. En tinta y papel. Lo que se puede decir, ¿cuáles fueron las razones por las cuales tú no lograste la posición de presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que las motivaciones han sido públicas. Hubo un incumplimiento a un acuerdo, como tal señala Nelson, firmado, pero uno le agrega a veces firmado por quién. Ese documento lo firmó un presidente de la República Dominicana y un expresidente y los 35 miembros del comité político en ese momento de nuestro partido. Yo esto nunca lo tomo desde el punto de vista personal. Siempre creo que son decisiones políticas. Hay decisiones políticas buenas y hay decisiones políticas erróneas. Yo creo que se trató de una decisión política equivocada en ese momento. Eso después dio pie a que el presidente Leonel Fernández, a la hora de salir del Partido de la Liberación Dominicana, tomara como ejemplo lo que ocurrió con el caso nuestro para decir que los mecanismos de conversación y diálogo se habían roto a lo interno de la organización, toda vez de que se habían incumplido algunos pactos internos de compromiso escrito dentro de la organización política. Entonces, esos elementos también fueron tomados en consideración y fueron lo detonante para no garantizar la unidad que requería el Partido de la Liberación Dominicana en esos momentos. Demóstenes, se ha hablado mucho, luego de que Luis entra al poder, los danilistas han acusado al gobierno de una persecución. Sin embargo, los gobiernos de Leonel Fernández, hasta el momento donde se reabren, el caso de los tucanos, que se reabrió el otro día, el Ministerio Público señaló que los procesados en el 2007 recibieron sobornos por parte de Embraer por la compra de los 8 aviones de los tucanos. Yo te pregunto, en ese sentido, ¿cómo va a reaccionar la fuerza del pueblo ante una posible que se dirija la mirada hacia ellos de parte de la justicia? No, bueno, es que no hay ninguna mirada contra ningún miembro de la fuerza del pueblo, ni siquiera con ese caso de los tucanos. Que haya ocurrido en el 2007, ya el Ministerio Público sometió a una serie de personas en relación a este tema de los tucanos y no hay ningún miembro de la fuerza del pueblo dentro de los sometidos. Con ese caso y los casos recientes que han habido en la República Dominicana, nosotros insistimos que siempre es bueno
que se persiga la corrupción administrativa a cualquier nivel, no importa cuándo sea ni dónde fuera, que se persiga, que la sociedad dominicana sienta la satisfacción de que tenemos una justicia que está pendiente de la defensa de los intereses del pueblo dominicano. Insistimos también, siempre respetando el debido proceso de los imputados, pero fuera de ahí nosotros saludamos toda la defensa que se haga para el rescate de los bienes públicos. Bueno, Demóstenes, vamos a hablar un poquito de la GALU, ¿verdad? Ya en este conversatorio. La GALU reciente publicada da mucha agua de beber o mucha lectura, ¿verdad? Y depende de donde uno se sitúe. Pero, por ejemplo, la GALU plantea que debe existir, casi urgente, una alianza entre la oposición. Pero se ha vislumbrado públicamente las diferencias abismales que hay entre el PLD, la Fuerza del Pueblo. Eso viene desde la división, viene desde el incumplimiento de acuerdos como el tuyo, ¿verdad? Que ya era un acuerdo de la alta dirección, como tú has señalado, de Danilo, de Leonel, la dirección del comité político, pero no lo cumplieron, todo eso. ¿Tú crees que hay posibilidad de una alianza real entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en lo presidencial? Bueno, todo eso está pendiente, Nelson, de las conversaciones que podamos hacer. Yo no descartaría nunca ningún tipo de acuerdo. Imagínate tú, si no se descartó el acuerdo 6 años después de lo ocurrido en el año 1990 entre Balaguer y Juan Bosch, ¿cómo descartar, que luego Balaguer le levanta la mano a Leonel Fernández, cómo descartar que podamos tener diálogos, conversaciones con otras fuerzas políticas de la oposición, además teniendo los mismos orígenes que se sitúan en el profesor Juan Bosch? Entonces, por lo tanto, eso tiene su tiempo y, como les decía, tenemos una comisión que está al frente de estos contactos, de la cual yo no formo parte de esa comisión, pero esta comisión que dirige Roberto Rosario está haciendo los contactos con otras fuerzas políticas, como ellos también tienen su comisión de alianza. Y yo digo que hay canales abiertos de conversación. Eso no da garantía de acuerdo, ni nosotros estamos empujando obligatoriamente algún tipo de acuerdo. Ahora, aquí sí observamos en las encuestas como la Gallup, siempre yo hago un paréntesis de las encuestas. Las encuestas tú puedes compararlas no con otra encuesta. O sea, yo no puedo venir aquí y decirte, sí, Nelson, la Gallup da tanto, pero Asisa da tanto. No, las encuestas no se comparan una con otra. Las encuestas se comparan a ella con sí misma. O sea, la Gallup de ahora con la Gallup de hace 2 meses que se emitió, Gallup con Gallup, porque la ficha técnica, la base de datos que utilizan para la realización de sus encuestas pueden variar. Por ejemplo, en la encuesta anterior, la Gallup había encuestado un 68% de la gente que dijeron que habían votado por el PRM. Si hubiesen encuestado un 68% de la gente que dijeron que votaron por la Fuerza del Pueblo, quizás los resultados sean diferentes. Pero esa es la ficha técnica que ellos utilizaron para presentarlo. ¿Qué sí observamos como una constante? Que el gobierno viene bajando y la Fuerza del Pueblo subiendo. Mientras el gobierno baja casi 1 punto, la Fuerza del Pueblo sube 3 puntos en apenas 2 meses. Eso es lo que dice la Gallup en esa encuesta. Claro, la CISA comparada con otra CISA, observamos que la diferencia entre el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández son de apenas 2 puntos porcentuales, es decir, que está dentro del rango del margen de error de estas encuestas. Pero sí la Gallup presenta también el escenario que tú planteas, Nelson, de que la oposición es mayoría al gobierno en los actuales momentos. Eso dice los resultados de la encuesta Gallup que se presentó. Ya veremos qué podrá hacer la oposición, porque como te decía, tenemos el tiempo para el tema presidencial. Es en febrero del año que viene que se vence el plazo de inscripción de alianza. También hay que recordar que puede haber un plazo posterior para una segunda vuelta. También los partidos políticos pudieran ponerse de acuerdo. ¿Y hay posibilidad de una segunda vuelta? Sí, de acuerdo a lo que nosotros observamos, sí, y lo que plantea también incluso la misma Gallup, habría una segunda vuelta planteada en la República Dominicana. ¿Y qué observamos en una segunda vuelta? Observamos de que el PRM no tiene espacio de expansión
le pasaría igual como le pasó al doctor José Francisco Peña Gómez, ese titán de la política dominicana, que en el año 96, los votos que él saca en la primera vuelta, un 47%, prácticamente fueron sus mismos votos de la segunda vuelta. Sacó un 48% en la segunda vuelta, lo que implica que no tuvo espacio de crecimiento fuera de los que ya votaron por él en la primera vuelta. Eso le pasa al presidente Luis Abinader. Lo que él saque en primera vuelta son sus votos de segunda vuelta. Y de acuerdo a otras mediciones o las propias que nosotros tenemos dentro de la Fuerza del Pueblo, que también ordenamos una encuesta mensual, no para su divulgación, el presidente Luis Abinader todavía no alcanza ni siquiera el 40% de la preferencia del electorado. Bueno, mira, hablando de la propia encuesta, hay un escenario que tiene que ver con el rechazo. Era pregunta número 25, ¿verdad?, de la encuesta. Entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, ¿por cuál de ellos usted nunca votaría porque los rechaza para las elecciones presidenciales de mayo del 2024? Ahí el doctor Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo, tiene el mayor nivel de rechazo, 44.2%, el presidente Abinader 29.8% y Abel Martínez 18%. ¿Algún comentario con relación a ese rechazo, que es el nivel más alto que tienen los tres en el caso de Leonel Fernández? Sí, por supuesto, y se debe mucho a lo que te señalaba. La ficha técnica utilizada por la encuestadora Gallup encuestó a más gente del PRM, un 68% de lo que dijeron que votaron por el PRM, y eso implica la rivalidad que se ha presentado en los actuales momentos. Hay dos partidos disputándose la presidencia de la República en los actuales momentos, el PRM y la Fuerza del Pueblo. Y al darse esta situación y la forma como se realizó la encuesta, da también estos resultados. Aún así, le deja el espacio al presidente Leonel Fernández de poder llegar hasta el 56%, de acuerdo a esa encuesta. Si tú lo ves a lo inverso, hay un 56% que sí estaría dispuesto a votar por el presidente Leonel Fernández, y con un 50% nosotros ganaríamos las próximas elecciones. Demóstenes, en el caso hipotético... Se sale bien, Demóstenes. Sí. Se sale bien, Demóstenes. Ha aprendido mucho. Sí. En el caso hipotético... No, esa es la posición de un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Sí. Candidato a senador por esta provincia de Santiago. En el hipotético... Estamos terminando ya, Divino. En el hipotético caso de que tú seas el actual senador de la provincia de Santiago, en la agenda legislativa, ¿cuáles son tus prioridades para Santiago? Sí, yo le comentaría, Divino, que hace aproximadamente una semana, 10 días, anunciamos a la provincia de Santiago nuestra decisión de aspirar a la senaduría por la provincia de Santiago en representación de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo que hemos visto? De que no hay una legítima representación de los ciudadanos de Santiago ante el Congreso Nacional, porque no se ha contado con la opinión de los santiagueros para juntos poder llevar las propuestas que defiendan los intereses de esta provincia. Por eso hemos puesto en funcionamiento una plataforma que se llama Hablemos de Santiago. Hablemos de Santiago no es más que un instrumento para contactar las diferentes instituciones de la provincia de Santiago. Por ejemplo, nosotros ya nos reunimos con SOESI, la Sociedad Ecológica del Cibao, ya nos reunimos con un grupo de médicos el sábado pasado, está en nuestras redes para escuchar las opiniones sobre el tema médico. Con SOESI, por supuesto, vimos el tema medioambiental. Esta semana tenemos la reunión con el Arzobispado de Santiago, ya hicimos contacto con la ASIS, Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, con el Plan Estratégico de Santiago, con la Federación de Juntas de Vecinos. Son más de 50 instituciones que estaremos visitando para juntos conformar no las ideas de Demóstenes Martínez, sino las ideas colectivas de Santiago para, en una futura representación que hagamos de esta provincia, representar de forma más legítima, más auténtica los intereses de nuestra provincia. Demóstenes, hemos visto a lo largo de la historia gobiernos centralistas que centraban todo, prácticamente el Producto Interno Bruto en Santo Domingo. En el caso del presidente Luis Abinader, estamos viendo una inversión altísima, principalmente en el tema de transporte, en el país y en Santiago. Hace unos días se inauguró el teleférico de los Alcarrizos. En Santiago se está realizando una inversión de 55.000 millones de pesos en temas de infraestructura, ampliación de la autopista Duarte, creación
de acueductos en el SIT, el Sistema Integrado de Transporte, con la creación del monorriel y el teleférico que lo vamos a inaugurar en diciembre. ¿Qué opinión te merece? ¿Lo vamos a inaugurar? Lo vamos. O sea, tú vas a estar ahí. Usted va a estar. No, espérate. Tú lo vas a inaugurar también. Vamos a estar ahí. Porque tú estás aquí como PRMista o como un comentarista, entrevistador. Como santiaguero. No, tú estás como un entrevistador aquí. Como santiaguero. Como santiaguero. ¿Cuál es la pregunta para Demóstenes? Te pregunto, Demóstenes, que es buen amigo tuyo, te está defendiendo. Sí, Nelson es mi hermano. No, que lo vamos a inaugurar. Déjalo que se defienda él es abogado. No, y muy capacitado, se defiende solo. Demóstenes, ¿qué opinión te merece que en los anteriores gobiernos no se había invertido más de 10.000 millones en Santiago y en este se está invirtiendo 55.000? Bueno, yo te diría lo siguiente, una cosa es el anuncio de la inversión y otra cosa es la inversión. Siempre será importante y siempre vamos a saludar todo lo que se haga en beneficio de la provincia de Santiago, como estas obras de infraestructura que pretenden viabilizar la movilidad masiva de las personas, no así la corrección del tránsito en Santiago, pero es una gran ayuda, un gran soporte que se pueda viabilizar, que de forma masiva la gente se movilice, como fue la idea fundamental que tuvo el presidente Leonel Fernández de construir el metro de Santo Domingo, que luego no se quería dar seguimiento al mismo y la misma presión ya social, después que Leonel Fernández desafió a todo el que se oponía a la construcción de mecanismos de movilidad masiva como un metro, lo hizo y ya el pueblo dominicano se siente altamente identificado. Dicen la misma autoridad de la OPRE que, por ejemplo, en los casos de los teleféricos no son mecanismos viables de movilización en términos de sustentabilidad, porque el gobierno tiene que subvencionar con 120 pesos por cada pasajero que se monten en un teleférico. Mientras tanto, en el tren, vamos a ver la experiencia del monorriel, solamente subvenciona el Estado con 20 pesos. Nosotros lo que hemos visto en Santiago también es que aquí, además de estas obras que se han anunciado, que se han iniciado de infraestructura, observamos que el gobierno anterior, por ejemplo, dejó unas 30 escuelas sin construir, a un término entre 60 y un 80%. De ellas, el actual gobierno solo ha terminado una escuela. Hay 29 escuelas, denuncia la ADP, esta no es una denuncia que hago yo, denuncia la ADP y dice que hay 2 en Navarrete, que hay 2 escuelas en San José de las Matas, que hay una en Pedro García, que hay una en Puñal, que hay en Baitoa. Bueno, en toda la provincia de Santiago, la escuela de las Charcas, que está también sin construir. El gobierno no le ha dado atención a eso y por el contrario anuncia que va a instalar unos 400 furgones para suplir la carencia de aula en la República Dominicana. Pero también nosotros observamos que ya hice referencia a la circunvalación de Navarrete. Nosotros observamos el tema de los acueductos de Sabaniglesia y Baitoa, que solamente prácticamente se han dado un picazo y muy mínimo su arranque de estas obras de construcción. Nosotros no observamos la impronta, por ejemplo, que dejó el presidente Leonel Fernández con el Centro Histórico de Santiago. Cuando se suman 57.000 millones del gobierno, se están contando 5.000 millones que el gobierno destinó para el Centro Histórico de la provincia de Santiago. No se ha erogado un solo peso, entonces bajémosles a esos 57.000, 5.000 millones. Cuando hablamos de 57.000 millones estamos contando de que ya se inauguró el monorriel y de que ya se inauguró el teleférico. Esas obras todavía están en pleno avance, no se puede decir que ya se invirtió esa cantidad de dinero. Es como decir que el presidente Luis Abinader anunció 2 extensiones de la UAS en la República Dominicana. ¿Y cuánta UAS ha terminado de esa? Bueno, dijo que iba a invertir unos 5.000 millones de pesos en las construcciones de la UAS y ha hecho 0. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que solamente se limita, en la mayoría de los casos, a anuncios, entonces sí puede abultar cifras para decir que se va a invertir. Ahora, Leonel Fernández hizo la carretera nueva, la construyó, la que comunica Santiago con Licey, la que comunica Santiago con Tamboril, la que comunica con Jánico, la que comunica con Sabaniglesia, de Sabaniglesia a Baitoa, incluyendo el puente. La arena del Cibao la ha puesto apta para el desarrollo del deporte, la construcción de 3 subcentros de salud o centros de salud periféricos para decongestionar el Hospital Cabral Ibáez. Es decir, hay una impronta de obra, el elevado, una impronta de obras que el presidente Leonel Fernández tiene en la provincia de Santiago que puede exhibir con orgullo, como es la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Santiago, que aloja en estos momentos a más de 20.000. Cuando yo era estudiante de ahí no tenía capacidad de más de 1.000 estudiantes. Ahora hay
más de 20.000 estudiantes en la extensión de la universidad en Santiago. Brevemente, solamente hacer. Sí, pues usted quiere coger entrevista para usted. No, una alusión breve. Bueno, no una pregunta. Es que le duele. No una pregunta. No una pregunta. bueno. No Una una precisión, pregunta. una precisión. Una aclaración Sí. de que Leonel Fernández gobernó 12 años y Luis no lleva ni 3 años gobernando. Solo Sí, eso. pero cuando tú lo Solo tomas, eso. cuando tú lo tomas Sí, como pero me da promedio la por respuesta vivienda, ahora. cuando tú lo tomas como promedio de vivienda, por ejemplo, en el tema de la vivienda, el presidente Luis Abinader lleva un promedio de 180 viviendas por año. Leonel Fernández 1.200 viviendas por año. Para Demonte, ponerte un ejemplo, Demonte, cuando lo vemos por ahí. Diferentes sectores han criticado a los gobiernos, 12 años, ¿verdad?, del expresidente Leonel Fernández, de que hubo corrupción en ese gobierno. Y señalan algunas figuras, ¿verdad?, como Díaz Rúa, como Félix Bautista, inclusive la Fundación Global. ¿Alguna apreciación sobre eso, sobre lo que se señala de la corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández? Bueno, es que los hechos como la corrupción son atribuibles en términos personal a quien ejecuta la función. Y en materia penal, todo el mundo sabe que tú no puedes ser corresponsable por el hecho de otro. Entonces, yo vi sometimiento a la justicia que se hizo de algunos funcionarios del presidente Leonel Fernández. Por cierto, no pasan de 5 funcionarios. Y bueno, lo que siempre esperábamos es que la justicia pueda determinar con transparencia lo que y atribuir la responsabilidad que le correspondía a cada quien. Todavía nosotros mantenemos esa posición. No importa en los gobiernos. Yo le decía hace un rato de que siempre habrá personas, no importa el área, en que se corrompen. Y lo importante es contar con el instrumento en un país que lo dejó Leonel Fernández, un instrumento que pueda perseguir. Y además los instrumentos de transparencia que existen en la República Dominicana lo dejó todos establecido Leonel Fernández. Después de Leonel Fernández no se ha aprobado una ley en la República Dominicana que tenga que ver con la transparencia. Todo, desde la firma del Pacto de las Naciones Unidas Anticorrupción hasta pasar por la ley de Cámara de Cuentas, por la ley de compra y contrataciones, por la ley de función pública. O sea, todas las leyes que tienen que ver con transparencia en la República Dominicana la dejó establecida el presidente Leonel Fernández como un compromiso con la transparencia. No sé por qué se menciona Funglode si es una fundación que como todo el mundo conocemos, las ONG tienen un régimen separado. Eso tú no puedes atribuírselo a una persona. Nadie es dueño de esos bienes. Si Funglode se deshace, esos bienes no va a ninguna persona en términos particular. La ley está ahí y explica cómo el Estado Dominicano entonces conforma esos bienes que pertenecen a Funglode. No sé por qué pueden mencionar una institución que es el centro de pensamiento más importante que existe en la República Dominicana en los actuales momentos. Bueno, Demóstenes, se van a quedar muchos temas, tendremos más adelante que invitarte. Por ejemplo, la juramentación que está haciendo el PRM de los alcaldes, del PLD, que están llegando, la situación de Haití. También, a esta sí queremos que tú te refieras ya, finalmente. Tú eres el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. ¿Tiene alguna simpatía con relación a la alcaldía, a quien va a representar? Te hemos visto muy de cerca de Altagracia, ¿verdad?, que es una dirigente importante de ese partido. Hay otros que están aspirando a ser el candidato dentro de la Fuerza del Pueblo. ¿Usted está con Altagracia apoyándolo? Bueno, el partido tiene numerosos candidatos. En Santiago, por ejemplo, tenemos 3 aspirantes a la municipalidad. Altagracia es una persona que yo aprecio inmensamente, fuimos diputados juntos y la conozco desde mi tiempo que yo fui regidor de la provincia de Santiago y a quien también le tengo una gran admiración y sé que sería una extraordinaria alcaldesa de Santiago. Pero lo mismo puedo decir de personas como Silvio Durán, que fue durante 8 años director de Corazán, también un extraordinario ser humano con muchas capacidades. Lo que la Fuerza del Pueblo está demostrando es que tiene un arsenal, que tiene candidatos, que tiene personas con propuestas y preparadas para dirigir los destinos del municipio de Santiago. Ya nosotros vamos a crear nuestro propio mecanismo de elección. En el caso del municipio de Santiago, se ha determinado que sea a través de una encuesta. Donde quiera que haya más de un candidato aspirando a una posición, la Fuerza del Pueblo ha determinado que se realizará una encuesta. Entonces vamos a esperar que eso ocurra y yo sé que vamos a presentar muy buena propuesta para la municipalidad de Santiago.
los televidentes hacen preguntas a través del 829-680-5000, son muchas, pero aquí hay una que yo no puedo dejar de hacer. Es con relación a la criminalidad. El presidente de la República dijo que enfrentándolo, la GALU presentó como el principal problema la inseguridad, pero el presidente se reunió con todos los organismos de seguridad del Estado, la policía, el Ministerio de Defensa, y dijo que todos los lunes iba a pasar balance. Hoy se espera que el presidente haga ese tipo de reunión. ¿Qué comentario le merece esa decisión del presidente de afrontar él personalmente la criminalidad? Sí, como parte de las improvisaciones que está haciendo el presidente, la falta de planificación. ¿Dónde está el plan Giuliani, presidente Luis Abinader? El plan Giuliani caminó en las calles durante las campañas. Usted le prometió al país que en un año aquí no iba a haber criminalidad en la República Dominicana, y lo que se ha expandido, hay mucho más que en ocasiones anteriores. ¿Dónde está la reforma de la Policía Nacional que iba también a complementar la lucha contra la criminalidad? Con la presencia del presidente los lunes ya dejó atrás esas reformas que se había hecho para, o la que se pretendía hacer en el caso de la Policía Nacional. Es más, ya se quiere hasta suplantar al propio Ministerio Público Independiente con un tipo de acciones como la que se están emprendiendo y que ha anunciado el propio presidente Luis Abinader. Esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos, no solamente en la República Dominicana, especialmente en Santiago. En muchos lugares del país sale como en primer lugar el alto costo de la vida. En Santiago sale como principal preocupación de los habitantes de esta provincia la alta ola de criminalidad. Santiago es incluso hasta exportador de criminalidad. Muchos hechos que a veces ocurren en Puerto Plata o en La Vega o la provincia de Espaillá o algunas provincias de la línea noroeste están vinculadas a personas originarias de la provincia de Santiago. Aquí sabemos que funciona el cartel del Cibao, aquí sabemos que funciona una distribución masiva en el microtráfico, y eso ha incrementado de manera preocupante la inseguridad ciudadana en esta provincia. Yo creo que los factores fundamentales de esta criminalidad no se están atacando como debe ser, y observamos a un presidente de la República sin una política definida. Vimos al ministro, por ejemplo, de Interior y Policía venir a Santiago en un operativo de vuelta al barrio, cuando lo que debió haber hecho era nunca haber salido del barrio, como ha dicho el presidente Leonel Fernández. Vinieron de vuelta al barrio, se fueron, ya no están en el barrio. Lo hicieron en Santo Domingo, de vuelta al barrio, y no es en un barrio, es en todos los barrios de cada rincón de la República Dominicana, que hay que tener políticas permanentes para atender las necesidades de nuestras comunidades. Nosotros teníamos barrio seguro en la gestión del presidente Leonel Fernández. Eso era una política con carácter de permanencia, no un operativo. Santiago ni el país necesita un operativo para enfrentar la criminalidad, necesita políticas permanentes que dé al traste con esta ola delictiva que hay en el país. Bueno, gracias, Demóstenes. Hemos conversado con Demóstenes William Martínez Hernández. Él es ya el candidato a senador por la provincia de Santiago del partido Fuerza del Pueblo, un hombre de Estado, un hombre con experiencia, ha sido 2 veces regidor del municipio de Santiago, 3 veces diputado, y Danilo Medina le quitó. Yo dije, vamos a tener un presidente, un amigo, un presidente vamos a tener amigo. un amigo en la Cámara de Diputados. Entonces Danilo le quitó la presidencia. Gracias por haber venido, Demóstenes. Gracias a ustedes, Divino, Te vamos a invitar Nelson, en otra John, ocasión. gracias de verdad. Muy bien. Miren, yo tengo la línea telefónica aquí